casa. Eso es. Ahí está la casa de té. Mi casa, teléfono. Bienvenidos a la teoría de la mente. Bienvenidos a un programa más de La Teoría de la Mente, el podcast que versa sobre salud mental. Somos miembros de Amadag, la Asociación Madrileña de Pánico y Agorafobia, y de CEAN, que es el Centro de Estudios sobre la Ansiedad. Para contactar con nosotros, hacernos propuestas para los próximos programas o resolver dudas, podéis escribirnos al correo info@amadag.com. o llamarnos en horario de tarde al 911198157, 911198157. Y en este programa vamos a hablar de la ansiedad por separación y las fobias escolares con una psicóloga experta en ansiedad infantil. Hablaremos con Filipa Afonso de todos estos temas. También contaremos historias y esta semana le toca el espacio a la canción Space Oddity. Todo esto y mucho más en nuestro podcast al que entramos sin más dilación. Esperando que os guste, allá vamos. The igniters have been lit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff at dawn. El hecho de que los niños se despidan de nosotros con llantos y rabietas es habitual en los primeros años de desarrollo del niño. Los padres recordamos las primeras veces que dejamos a nuestros hijos en la guardería, la mezcla de estupor, miedo por su parte al pensar que van a ser abandonados, la culpabilidad por nuestra parte y sobre todo dudas, muchas dudas. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Puede la sensación de abandono hacer daño a nuestros hijos? Los primeros días pueden estar irritados, desobedientes, enfadados con nosotros unas veces, apáticos otras. Muchos niños, cuando alcanzan la edad de 1 año y se dan cuenta de que son personitas y que los adultos no estamos unidos a ellos como en un pack, desarrollan ansiedad ante la separación. Parece ser que experimentar ansiedad en ese momento es algo que aparece en el desarrollo normal. Por lo general, esta ansiedad finaliza cuando los niños tienen alrededor de 2 años de edad. A partir de esta edad, los niños que empiezan a caminar comienzan a comprender que los padres pueden estar fuera del alcance de su vista ahora, pero que van a regresar más tarde. Igualmente se presenta un deseo normal de probar su independencia. Es el famoso yo quiero, o yo solito, o solita. Tengamos en cuenta que al contrario que otros animales que nacen casi maduros y a las pocas horas ya pueden empezar a andar, los humanos necesitamos mucho más del adulto que otras especies para sobrevivir. Así que hablamos del llanto y del miedo como una medida de supervivencia. Sin embargo, en algunos casos puede convertirse en algo preocupante. Entender lo que le está sucediendo a nuestro hijo y conocer algunas estrategias para afrontar estas situaciones difíciles puede ayudarnos a enfocar de la mejor manera posible esta característica del desarrollo. Aproximadamente 1 de cada 25 niños experimenta trastorno de ansiedad por separación. Pero recordemos que es tratable y que generalmente tiene muy buen pronóstico.
Maestro, maestro, te tengo muy malas noticias. Ay, Shifu. Solo hay noticias. No son buenas ni malas. Maestro, tu visión se ha cumplido. Tai Lung se ha escapado de la prisión y viene hacia aquí. Esa es una mala noticia. Si no confías en que el guerrero del dragón pueda detenerlo. ¿Ese panda? Maestro, ese panda no es el guerrero del dragón. Ni siquiera debería estar aquí. Fue un accidente. No existen los accidentes. Lo sé. Eso ya lo has dicho. 2 veces. Bueno, eso tampoco ha sido por accidente. 3. Mi viejo amigo, el panda jamás afrontará su destino, ni tampoco tú el tuyo, hasta que abandones la ilusión del control. ¿Ilusión? Shifu, mira este árbol. Yo no puedo hacer que florezca cuando me plazca, ni puedo obligarle a que dé frutos antes de tiempo. Pero hay cosas que podemos controlar. Puedo controlar la caída del fruto. Puedo controlar... ¡Ya! ¿Dónde plantar la semilla? ¡Ya! Eso no es una ilusión, maestro. Sí. Pero hagas lo que hagas, esa semilla se convertirá en un melocotonero. Tú podrás desear una pera o una naranja, pero te dará un melocotón. Pero un melocotón no puede derrotar a Tai Lung. A lo mejor sí que puede. Si estás dispuesto a guiarle, a educarle, a creer en él. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Necesito tu ayuda, maestro. No. Lo que necesitas es creer. Prométemelo, Shifu. Prométeme que creerás. Lo intentaré. Bien. Mi hora ha llegado. Deberás proseguir tu viaje sin mí. ¿Qué? ¡No! Maestro, no me dejes. Debes creer. Maestro. Bueno, pues vamos a hablar con Filipe Afonso. Filipe Afonso es terapeuta con la Asociación Madrileña de Agorafobia, MADAG, desde el 2005. Es especialista en intervención con niños y adolescentes y además con las familias. Colabora con la institución URRA Infancia, donde realiza también labores de investigación y cursos sobre intervención con la infancia, adolescencia y familias para profesionales del área de la salud y educación. Y también, bueno, pues es compañera nuestra. Compañera del despacho, además, de al lado. Pues muy buenas noches, Filipa. Buenas noches, Rubén. Gracias por invitarme a hablar aquí un poquito de los niños, ¿no? Y de los adolescentes. Y de algunos adultos también, porque vamos a hablar de la ansiedad por separación. También. Y te quería preguntar... Para nuestros oyentes vamos un poco a definirla, si te parece, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ansiedad por separación, Filipa? Bueno, lo primero que tienen que saber nuestros oyentes es que la ansiedad por separación es parte del desarrollo. Es algo normativo y necesario para un buen desarrollo de un niño y un posterior adulto, ¿vale? Uh-huh. Hablamos de trastorno de ansiedad por separación cuando deja de estar en esta fase normativa. ¿Cuándo es esta fase normativa? Pues se dice que más o menos hasta los 2 años de edad es normal que un niño, es normal y esperado que un niño sufra ansiedad por separación. La primera etapa surgiría alrededor de los 8 o 9 meses,
cuando empieza a gatear. Es el primer intento de separación de la madre. Digamos ¿no? que es cuando se empieza a individualizar, ¿no? Empieza a tener conciencia de que hay otro y está él. Efectivamente. Y la segunda etapa sería ya con el caminar y corretear. Que ya sería un nivel más de diferenciación. ¿Vale? Entonces, esto es positivo. Un niño que no pasa por esto está con problema. Está con problema de probablemente sobreprotección, puede ocurrir, ¿vale? O también puede haber problemas de abandono, que es después lo que vamos a ver en las etapas más adultas, cuando está el trastorno de ansiedad por separación. ¿Vale? Digamos que va a empezar más tarde, cuando vamos a empezar a hablar de trastorno de ansiedad por separación, cuando empezamos a considerarlo como un problema, va a ser más tarde, ¿no? Sí. Hasta los 2 años no lo vamos a considerar como un problema. ¿Vale? Vamos a considerarlo como una etapa adaptativa del desarrollo. ¿Vale? Que tiene que ver con el miedo que el niño tiene a separarse de figuras de referencia, que podrían ser sus padres, pero que en el caso de no haber padres pueden ser otros educadores, ¿no? Su figura base de referencia. Su figura de apego principal, ¿no? Sí, que puede ser un abuelo, puede ser un tío, pues quien esté cuidando, quien esté a cargo de ese niño o de esa niña. ¿Vale? Entonces, la tendencia es a desaparecer a medida que vayan desarrollando aptitudes y que se vayan dando cuenta de cómo las pueden actuar en su día a día. ¿Vale? Y cuando empieza a ser un problema, ¿cuáles son los síntomas? Porque digamos que a partir de qué edad empezaría este trastorno a manifestarse. Yo diría que a partir más o menos de los 2 años, si nos remite, ya podríamos estar hablando de un posible trastorno de la ansiedad por separación. ¿Vale? Pero todo hay que valorarlo, ¿no? Entonces tenemos aquí la angustia a separarse de su figura de apego principal, cosa que antes de los 2 años pues lo vemos como normativo. Los niños normalmente, al tener dificultades en expresarse verbalmente, normalmente lo que más manifiestan son dolores físicos constantes, ¿no? Como dolor de tripa o vomitar o estar siempre enfermo, claro, tener muchas pesadillas, miedo a dormir solo, miedo a desapegarse. Esos son los síntomas que podrían definirse como desorden de ansiedad por separación, ¿no? Sí, no querer ir al cole. También. No quiere ir al cole, pero no porque entiendo no le guste el colegio, sino porque el colegio representa una amenaza para ellos. Una separación de su figura de apego. O sea, aquí lo diferenciaríamos de una fobia escolar, ¿vale? Porque una fobia escolar, pues estamos hablando que el infante entiende el colegio como una amenaza, ¿vale? O porque está sufriendo bullying, o porque tiene mucha vergüenza a salir a la pizarra, a los exámenes, pero en este caso no. En este caso es solo más un síntoma del trastorno de ansiedad por separación. Vale, aquí es donde empezaremos a diferenciar la ansiedad por separación de la fobia escolar, que son dos cuestiones diferentes, sí, ¿no? Claro, imagínate, la fobia escolar solo está presente en el periodo escolar y remite en vacaciones y en fines de semana y solamente está dirigida a ir al colegio. Por lo tanto, toda la sintomatología respetante a la fobia escolar
normalmente surge por la noche o por la mañana. O sea, el día anterior de ir al cole, como podría ser un domingo por la tarde o cualquier día de semana por la mañana. Porque es la ansiedad a afrontar algo. El trastorno por ansiedad por separación no elige días de la semana. Es constante. Y es respecto a varias situaciones, no solo el colegio. Es todo lo que tenga que ver con desapegarse de su figura de apego. Y una pregunta. Porque tú y yo tenemos que ver muchas veces en consulta a personas que tienen agorafobia, ¿vale? La pregunta, y muchas veces nos han dicho, no sé si a ti te ha pasado, pero sí nos han dicho algunas personas que no recuerdan un inicio de la agorafobia, casi como si hubiesen nacido de esta manera, ¿no? Como que eso es algo que ha aparecido muy temprano, o por lo menos desde que recuerdan, ¿no? ¿Aparece también esta fobia por separación en adultos? Sí. Además, como decía antes, el trastorno de ansiedad por separación en adultos se puede dar por dos razones, o porque hubo una sobreprotección o porque hubo un abandono. Entonces, si hubo una sobreprotección, lo que hubo fue, ¿cómo decir? Pues una negligencia. O sea, los padres no han sabido ayudar a los niños a desarrollar aptitudes para desenvolverse. Y por abandono, que también entenderíamos como una negligencia, ¿no? Entonces, es algo que ya en la edad adulta la persona va a buscar, o más que nada va a entrar en conflicto cada vez que hay una separación con pues su pareja, amigos más íntimos. Por ejemplo, yo tenía una paciente que siempre que su novio se iba de viaje lloraba y se quedaba en angustia. Después se quedaba bien y él no entendía por qué. Pero aquí había un tema de ansiedad por separación. Por ejemplo, hay personas que tienen mucho miedo a la ruptura de la pareja, ¿no? Y a veces ese miedo por pasar ese trago de sensación de soledad, sensación de angustia, a veces puede mantener, ¿no? Algunas de las parejas. Sí. Y por ejemplo, nosotros vemos que en agorafobia esto pasa mucho, ¿no? Es como si no hubiesen madurado una etapa del desarrollo, ¿no? Porque lo que pasa con la ansiedad por la separación en el trastorno es que la persona no consigue, ¿cómo decir? No consigue pensar en abstracto con respecto a los afectos. O sea, si no te veo, es porque no me quieres, que es una cosa que aprendemos al separarnos de nuestros padres. Nos podemos separar de ellos, podemos jugar sin verles y ellos nos siguen queriendo. Pero si no aprendemos esto, como adultos vamos a tener un grave problema. Y aquí está una de las cosas de la agorafobia, que no han creado relaciones de afecto en abstracto, que necesitan siempre de contacto, en algunos casos, ¿no? O sea que según tu experiencia, algunos niños con ansiedad pueden, siendo adultos, convertirse en adultos agorafóbicos, ¿no? Si no lo trabajaran, claro, porque yo creo, y tantas veces nos han dicho nuestros pacientes con agorafobia, ¿no? Que desde pequeños, como tú decías, no recuerdan ser de otra manera. Entonces aquí ya hay un fallo. Es como si no hubiesen superado una etapa del desarrollo, que a nivel afectivo se hayan quedado, yo diría, una etapa más concreta, del más palpable. Entonces, si estás, es porque me quieres, pero si te vas, ya no lo sé. De hecho, es una dificultad de la gente con agorafobia. Vale, supero la agorafobia y ¿qué?
la gente ya no va a quedar conmigo. Tiene mucho miedo de esto. Es esto que hablan de la permanencia del objeto, ¿no? En los niños. Entiendo, tiene que ver con eso. Entiendo que para un niño puede ir desarrollando la conciencia de que aunque el objeto no esté, no significa que no exista, ¿no? Efectivamente. Y con los afectos es lo mismo. Entonces digamos que aquí hay un fallo. Otra pregunta que sería ya un poco más entrando en detalles con respecto al tratamiento, por lo menos según tu experiencia, ¿qué tipo de tratamiento ha resultado ser más eficaz con respecto a este tipo de sintomatología? A ver, yo soy una sistémica, ¿no? Entonces yo creo mucho en el trabajo con la familia. Además, trabajando con niños es para mí esencial trabajar con la familia, con sus figuras de apego. No creo que, por ejemplo, con niños tan pequeños sea necesario la medicación, porque creo que están muy condicionados por las actitudes de sus padres. Ahora, ya en un adolescente, pues la cosa es diferente, ¿no? Es decir, no suele utilizarse la medicación en este tipo de casos, ¿no? ¿Hay alguna vez que puede llegar a usarse? ¿En qué tipo de situaciones? Mira, para los pequeños yo no los recomiendo para nada, porque una vez que hablas con los padres, entiendes un poco la dinámica familiar, fácilmente entiendes que ellos serán la solución del problema, ¿no? Entonces, si los padres están implicados y yo no trabajo sin los padres, por lo tanto, cuando trabajo con los niños tengo padres implicados, la cosa va muy bien. Es decir, es muy importante tú has hablado antes de la psicología sistémica, ¿no? Sí que para los oyentes que no puedan o que no sepan muy bien a qué se refiere, ¿nos podrías explicar un poco más cuál es su forma de trabajo? Bueno, la terapia sistémica defiende que somos un sistema generado por subsistemas, o sea, un grupo generado por varios pequeños grupos y que todos nos influenciamos unos a los otros según las características y las dinámicas de cada grupo. O sea, si yo provoco un movimiento, ese movimiento va a afectar a todos los miembros de mi grupo, de la gente que está a mi alrededor, como un poco el efecto dominó. Tú tocas en una pieza y ella va a influir en todas las demás, ¿no? Entonces, la terapia sistémica es lo que dice que trabajando un miembro de la familia podemos alterar a la dinámica familiar, ¿vale? Y entonces, con los niños, esto es muy fácil, una vez que los padres están implicados, porque ellos están muy permeables a sus padres. En la adolescencia esto también ocurre, pero ya es un poco más complicado, ¿no? Porque ya hay un grupo de pares que influye mucho, ¿no? La pregunta un poco que te haría a partir de ahí es, claro, tú trabajas mucho con los padres, ¿no? Y por dar una pequeña guía, unas pequeñas pautas, ¿qué pautas podríamos dar a los padres que nos están escuchando ahora mismo y que se encuentren identificados con lo que estamos hablando, Filipa? Bueno, hay cosas que yo siempre digo a los padres porque voy viendo que ese fallo se repite constantemente, que es lo de organizar el día a día sin informar a sus hijos qué es lo que va a ocurrir, ¿vale? Pero quien dice el día a día dice también las vacaciones. No es que los niños vayan a decidir las vacaciones, pero ellos pueden participar. No es que los niños vayan a decidir qué quieren comer, pero ellos pueden participar, ¿no? A veces, por ejemplo, es importante no preguntarles qué quieres comer,
que es una pregunta muy amplia y casi seguro que van a elegir algo que no queremos que coman, sino darles a elegir. Nosotros elegimos lo que queremos que ellos coman y les damos a ellos la opción, la A o la B. ¿Quieres una manzana o un yogur? Y eso a ellos les da la percepción de control sobre sus vidas, que pueden elegir cosas en sus vidas. Y esto es algo que no suele ocurrir. Los padres suelen decidir su día a día, sus semanas, sus vacaciones sin informar a los niños, ¿no? Y a veces les digo, es como ir al pan, ponemos la baguette debajo del brazo y ahí vamos nosotros. Se nos olvida un poco. Sin querer, yo sé que es sin querer. Pero nos cuesta a veces ver a los niños como personas y como parte de la familia. Entonces les arrastramos. Esto a ellos les genera mucha ansiedad. Yo siempre les digo, imaginaros cómo sentiríais si no supierais lo que vais a hacer mañana. Y inmediatamente conectan con lo que les estoy diciendo. Claro que lo importante es ponernos en su lugar, ¿no? Sí. Y darles un lugar a la vez, porque muchos niños no tienen un lugar en la casa. Son el niño, pero ser el niño no les da ninguna ventaja, no les da nada. Es solo obedecer. Claro, y luego ofrecerles también las opciones en torno a la pauta un poco como tú estás diciendo, y yo estoy bastante de acuerdo, porque a mí me pasa esto, ¿no? A mí con mi hija a veces me ha ocurrido esto, es verdad, ¿qué quieres de comer? Y entonces, a partir de ahí todas las respuestas son, no, esto tampoco, porque tú le vas dando una serie, y claro, al final, imagínate el caos que se forma, ¿no? Pero es verdad que es interesante darles un número limitado de opciones para que ellos puedan tener esa percepción, como tú dices, de control, ¿no? Ellos tienen esa percepción de control y nosotros también tenemos la sensación que no nos comen terreno, ¿no? Y que estamos educando dentro de todo, que también es importante, ¿no? Porque hay muchos padres que también vienen con el miedo de, vale, pero si le dejo hacer lo que ella quiere, entonces me va a manipular, me va a subir a la chepa, en plan va a ser una tirana, ¿no? Un niño dictador. ¿No? Entonces aquí tenemos que encontrar el equilibrio. Bien. Otra cosa importante que yo les digo es que les dejen probar cosas nuevas, que no pasa nada, que les dejen que se vayan a dormir a casa de un amiguito, que esto es algo que curiosamente es común a todos. Les cuesta un montón dejar que sus hijos se vayan a dormir a casa de un amiguito, aunque le conozcan a los padres. Les da miedo. Con el descanso que es algunas veces para nosotros, ¿no? Sí. Y por primera vez empezamos a recuperar ahí como pareja en ese momento, pero... Entonces aquí yo pido a los padres que me cuenten sus miedos y les ayudo a manejar sus propios miedos. Porque quieras o no, a un niño tú le pasas no solo las cosas buenas, sino las cosas malas también. Claro, porque a veces ante esa separación no estamos hablando solamente y sobre todo de los miedos del niño, sino los miedos de los padres, ¿no? Sí. Que no conciben que su hijo pueda ser una persona que se las pueda arreglar, ¿no? Sí, efectivamente. Y después, por ejemplo, hay muchos niños que se enferman en vacaciones, ¿no? Y la gente no lo entiende, porque todas las vacaciones se enferma el niño. Entonces los padres no solo se olvidan de contarles a dónde van de vacaciones o cómo van, sino que se les olvida contarles cuándo regresan. Y hay niños que tienen la fantasía que nunca más van a ver a su habitación, nunca más van a ver a sus juguetes. Porque no que si se van para siempre, se van a Marte, ¿no? Sí, sí. Porque ellos tienen, cuando son muy pequeñitos, tienen dificultad con la noción del tiempo, ¿no? Pero ellos necesitan saber que van a pasear y que van a volver a sus casas, donde están sus juguetes.
una pregunta también importante. ¿Qué pronóstico tiene este trastorno de ansiedad por separación? ¿Tiene por lo general buen pronóstico? Esa es una pregunta súper difícil. Depende tanto el pronóstico de la situación. Mira, para los niños, si tenemos unos padres implicados, hay buen pronóstico. Uh-huh. Yo creo que el pronóstico siempre es bueno, pero la durabilidad de la terapia va a depender de la intensidad del trastorno de ansiedad por separación, ¿no? Pero yo qué sé, también en nuestra práctica con las terapias de grupo, con agorafobia o en las terapias individual de agorafobia, ya hemos dado muchas altas. Eso es cierto. Y hemos visto damos fe de ello. Sí. Entonces, ¿qué cuesta? ¿Que hemos tenido gente 5 años en terapia? Sí. Pero que consigue trabajarse eso también, es verdad. Ahora, no significa que todos los tratamientos duren 5 años. De hecho, con los niños, los tratamientos tienden a ser más cortos porque ellos también, bueno, aparte de que tienen un cerebro mucho más plástico, también se cansan más. Por eso es importante hacer terapias cortas y respetar las vacaciones escolares, porque ellos necesitan descansar. Porque eso de venir todas las semanas a terapia, a ellos les cansa mucho. Claro, para ellos es una cosa excesiva, ¿no? Sí. Entonces, en algunos casos, hasta se recomienda hacer más sesiones con los padres y espaciar las sesiones con los niños. Si vemos que se están saturando, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar aquí la entrevista, si te parece. Ha sido un placer, Filipa, muy bien, que estés con nosotros. Y yo, como siempre digo a los invitados, pues nos gustaría contigo contar para posteriores programas. Pues seguro que sí, para elucidar a nuestros oyentes de otras temáticas que les parezcan interesantes. Eso es, así que cualquier duda que tengáis, por favor, enviarnos un correo a Madag, ya os hemos dicho en la entrada la dirección. Y bueno, pues muchísimas gracias, Filipa, por todo, y esperamos encontrarte y verte en posteriores programas, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Filipa. Chao. Adiós. Por lo general, pertenecemos más a las creaciones que lo que ellas pertenecen a nosotros. Nuestra biografía termina siendo un pie de página de nuestra obra porque, reconozcámoslo, solemos estar más interesados en lo que hacen las personas que en quiénes son. Sin embargo, en algunos casos, la autobiografía y la obra se fusionan de tal forma que resulta difícil distinguirlas. Bowie compuso Space Oddity en 1969, el mismo año que Armstrong, Collins y Aldrich pusieron el pie en la Luna. Y mientras los 3 astronautas caminaban por lugares donde nadie había estado jamás, la BBC retransmitía la gesta con esta canción de fondo. Así que podemos hablar de un polizón a bordo del Apolo 11, el mayor Tom,
que es protagonista indiscutible de los poco más de 5 minutos que dura la canción. Al contrario que sus compañeros, el Mayor Tom no estaba interesado en ganar la loca competición espacial en la que soviéticos y norteamericanos estaban sumidos por aquel entonces, sino que ajeno a ello, se encontró con la angustia de lo infinitamente grande, de la inmensidad del frío espacio. De pronto, perdía el contacto con el control de tierra y se quedaba suspendido, sin la posibilidad de volver a su hogar. Bowie y el Mayor Tom son la misma persona. Ambos tienen ganas de explorar lo desconocido y a la vez tienen miedo a perderse. Erich Fromm nos habló de este miedo y lo bautizó como separatidad. Escribía: la vivencia de la separatidad es la fuente de toda angustia. Estar separado significa estar aislado, sin posibilidad alguna para realizar las capacidades humanas. De ahí que estar separado signifique estar desvalido, ser incapaz de aferrar el mundo, las personas y las cosas. Significa que el mundo puede invadirme sin que yo pueda reaccionar. En mayo del 2013, el astronauta canadiense Chris Hadfield grabó un vídeo de la canción en la Estación Espacial Internacional. La letra fue ligeramente alterada, describiendo su despedida como comandante de la Estación Espacial Internacional. Se menciona un agradecimiento a David Bowie en el final de la canción. Este fue el primer vídeo musical grabado en el espacio. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, detach from station and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. But it's time to guide the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I've left forevermore, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing left to do.
too long. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear, am I floating in my tin can? A last glimpse of the world. Planet Earth is blue and there's nothing left to do. Y esto ha sido el programa de hoy. Esperamos que os haya aportado, que os haya gustado, que os haya dado alguna nueva perspectiva. Volveremos el siguiente, donde vamos a comentar el trastorno de despersonalización y desrealización. Un favor que os pedimos, si os ha gustado y habéis estado escuchando desde iVoox, poner a me gusta, y si habéis estado escuchando desde el iTunes, desde los podcasts de iTunes, pues ponernos ahí 5 estrellas, que os lo agradeceremos mucho. Ya sabéis, cualquier tipo de comentario o duda nos lo reenviáis. Se despide un servidor, Rubén Casado, y esto ha sido La Teoría de la Mente.